no había nada de hockey. Yo me acuerdo que para meterte o clasificarte para el Campeonato de España había que tener un mínimo de 6 equipos en la ciudad. Nos costaba juntar 6 equipos. Cuando era un niño, cuando estaba empezando, veías a los mayores, muchas veces hasta entrenaban en el liceo y siempre decías, joder, yo algún día quiero ser como ellos, ¿no? Cuando fiché por el liceo, claro, veníamos de la rivalidad Liceo-Dominicos, que de aquella pues, había mucha realidad en la ciudad. Y el primer día, cuando nos cruzamos, prácticamente ni nos saludamos en la plantilla. O sea, no me saludo con los jugadores ni ellos me saludan a mí. Y al día siguiente, un jugador más. O sea, la verdad es que fui acogido como uno más, como, oye, tranquilo, entras dentro de esta plantilla que lo había ganado todo y contigo vamos a seguir ganando. Y la verdad fueron unos años maravillosos. Yo también jugaba al fútbol, de pequeño jugaba al fútbol sala en el liceo y al final decidí quedarme por el hockey. Y creo que elegí bien. Es un orgullo para mí representar el club en el que estuve desde que tengo 3 años. Desde que nací me puse los patines y mi idea es estar aquí el mayor tiempo posible y seguir disfrutando y seguir creciendo con este club que me vio nacer y que me vio crecer. Es muy difícil luchar contra equipos tan poderosos como puede ser el Barcelona o a nivel europeo el Oporto, el Benfica. Es muy complicado, pero también lo saben los jugadores, ¿no? O sea, yo ahora como directivo no he llamado nunca a un jugador que no me dijera al Liceo, a Coruña, sí quiero ir. Yo creo que todo hecho que el Liceo tenga este ADN y este espíritu de lucha. O sea, yo he vivido la época económicamente que estábamos pues, mejor, o sea, que podíamos ir a fichar a jugadores. Después, en el 93, después desaparecieron los principales apoyos y nos quedamos con un equipo que decíamos, esto era la aldea gala, ¿no? O sea, teníamos que resistir contra todos y contra todo. Éramos la resistencia. Había que seguir peleando por nosotros mismos y eso crea carácter. Y ese carácter que creó fue que han ido heredando todos los jugadores que han venido poco a poco aquí. O sea, todos los jugadores quieren venir aquí a triunfar en el Liceo. Es el sitio donde un jugador se hace grande de verdad. Ganar aquí una Copa del Rey contra el Barça, con las 1.500 personas, 1.000 y pico personas que había aquí en el Palacio animándonos, pues fue increíble. Al final, cuando estás en el liceo, ves que vas ganando, que vas superando todos los obstáculos que te ponen y lo vas intentando y consiguiendo, pues al final alguna tienes que soltar, ¿no? Y que se den cuenta de que estamos ahí y que vamos a seguir ahí. Al final sabemos que tanto nosotros como todos los jugadores que han pasado los años anteriores son parte de la historia del club. Nosotros queremos seguir haciendo historia y queremos seguir ganando títulos, luchando contra todo y al final pues ojalá que el año que viene, pero bueno, dentro de esta temporada, podamos dar mínimo otro título al club y seguir disfrutando. ¡Resistencia!